La noche en que Amara Brooks caminó por aquel callejón empapado de lluvia, casi siguió de largo. Casi hizo lo inteligente, lo seguro, y dejó a un desconocido sangrando a su suerte. Pero algo la detuvo. No fue valentía ni heroísmo, solo una palabra que él susurró en la oscuridad y que ella ya no pudo ignorar. Lo que no sabía en ese momento era que el hombre que sangraba sobre el concreto no era solo un desconocido. Era la respuesta a una pregunta con la que su familia llevaba viviendo 5 años. Y en el segundo en que salió de las sombras, tres hombres entrenados se dieron la vuelta. Una conspiración de $40,000 millones empezó a desmoronarse y una chica de 17 años de Chicago se convirtió en el cabo suelto más peligroso de la escena. Pero antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si te están gustando estas historias, asegúrate de suscribirte. La lluvia caía con fuerza aquella noche. No era la lluvia suave y benévola que a veces la gente de la ciudad romantiza, sino una lluvia fría, dura, implacable, de las que te empapan por completo y encuentran cada hueco en tu chaqueta, de las que te hacen querer estar en cualquier otro lugar, de las que te obligan a bajar la cabeza y seguir caminando. Amara Brooks mantenía la cabeza gacha. Tenía 17 años y le esperaba una caminata de 12 minutos entre el centro de tutorías en Meridian y la puerta de su casa en Callaway Street. Ya había hecho ese recorrido antes. Sabía qué cuadras eran seguras y cuáles la hacían apretar con más fuerza las correas de su mochila. Conocía el atajo por el callejón detrás de los restaurantes del distrito Harrington, la zona elegante con letreros brillantes y aparcacoches de pie afuera con chaquetas a juego. El callejón en sí no tenía nada de glamuroso. Contenedores de basura, tuberías de drenaje, puertas de servicio, el olor a grasa de cocina y concreto mojado. Pero le ahorraba 4 minutos, y su madre tenía una regla: estar en casa antes de las 9:30. Eran las 9:14. Giró hacia el callejón. Lo oyó antes de verlo. El sonido sordo y horrible de algo pesado golpeando carne. Una vez, 2 veces, un gruñido. Luego nada. Y otra vez. Sin darse cuenta, redujo el paso. Así es como el cuerpo procesa la información de peligro medio segundo antes que el cerebro. Se pegó a la pared del callejón y miró alrededor del borde de un contenedor comercial. Tres hombres. Uno de ellos era grande, del tipo de tamaño que no es casual, sino fruto de años de esfuerzo deliberado. Vestía ropa oscura, sin marcas, sin logotipos. Nada memorable. El segundo era más delgado, moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien que ya había hecho este tipo de cosas antes. El tercero estaba un poco más atrás, vigilando las entradas del callejón con los brazos cruzados, actuando como vigilante. En el suelo entre ellos había un hombre, blanco, de unos 40 y tantos años, vestido con lo que probablemente había sido un traje caro antes de lo ocurrido en los últimos minutos. Su chaqueta estaba rota. Tenía el rostro girado, pero ella podía ver la sangre, una mancha oscura extendiéndose sobre el concreto mojado bajo su cabeza, mezclándose con la lluvia y corriendo en finas corrientes hacia el desagüe. Intentaba levantarse. Sus brazos seguían fallándole. El hombre grande se agachó y agarró un puñado de la camisa del hombre. «Deberías haberte quedado enterrado», dijo. Su voz era plana, profesional, sin enojo, lo que de algún modo lo hacía peor. Lo golpeó otra vez. El hombre en el suelo dejó de intentar levantarse. El estómago de Amara se hundió. Debería irse. Cada parte lógica de su mente estaba llegando a la misma conclusión. Tres hombres, coordinados, claramente no aficionados. Nadie más en ese callejón, sin testigos, sin ayuda. Ella tenía 17 años, con una mochila llena de apuntes de cálculo y una tarjeta de autobús. Debería irse. Debería darse la vuelta, volver por donde vino, llamar al 911 desde media cuadra de distancia y dejar que las personas cuyo trabajo era manejar algo claramente fuera de su alcance se encargaran. Dio un paso atrás. Entonces el hombre en el suelo giró ligeramente la cabeza, con los ojos apenas abiertos, buscando en la oscuridad con la poca conciencia que le quedaba. Sus labios se movieron, apenas. Casi no lo oyó por encima de la lluvia. «Por favor», susurró. «Mi hija». Amara se detuvo. Ella estaba allí, bajo la lluvia,
con la espalda apoyada contra la pared del callejón y la mano presionada contra el ladrillo húmedo, y sintió que aquella palabra caía en algún lugar profundo de su pecho, donde la lógica no podía alcanzarla del todo. Volvió a mirar a los tres hombres. Los miró de verdad, sin máscaras. No les preocupaba ser identificados, sin bolsas. No habían venido a robarle, sin discusiones, sin voces elevadas, sin la energía caótica que acompaña a un asalto o a una pelea callejera. Estaban tranquilos, coordinados. El vigilante consultaba su reloj. Tenían un horario. Eso fue lo que lo cambió todo para ella. No fue el valor ni el heroísmo, sino esa única observación. El vigilante, mirando su reloj, le dijo algo claro y terrible. Aquello no era al azar, estaba programado. Dejó su mochila contra la pared. Giró el hombro izquierdo una vez, luego el derecho. Viejo hábito. Salió de detrás del contenedor. «Déjenlo en paz». Su voz salió firme. No lo había planeado. El hombre grande se volvió primero, luego el delgado, luego el vigilante. Los tres la evaluaron al mismo tiempo, haciendo el mismo análisis rápido. Una chica de 17 años con uniforme escolar húmedo, mochila en el suelo, manos sueltas a los lados. El hombre grande incluso sonrió. «Lárgate de aquí, niña», dijo, volviendo ya la atención a lo suyo. «He dicho que lo dejen en paz». El delgado fue el que se movió. Se le acercó como la gente se acerca a alguien que no considera una amenaza real. Rápido, descuidado, una mano extendiéndose para empujarla hacia atrás o agarrarla del cuello, mirando ya más allá de ella, hacia la salida del callejón, para comprobar que nadie más había aparecido. Seguía mirando más allá de ella cuando se movió. No fue algo teatral. No fue como en las películas de acción donde alguien gira por el aire y cae en cuclillas. Fue pequeño, preciso y brutalmente eficiente. Giró su cuerpo 45 grados cuando su brazo avanzó. Dejó que su impulso pasara de largo. Atrapó su muñeca con ambas manos y la redirigió hacia abajo con una rotación brusca y controlada. Perdió el equilibrio. Se fue hacia adelante. Su codo se elevó y le golpeó en la parte posterior del cuello. No lo bastante fuerte como para causar daño permanente, pero sí lo suficiente. Golpeó el cemento y se quedó allí, jadeando. Tiempo transcurrido. 3 segundos. El callejón quedó en silencio. El hombre grande y el vigilante la miraban, no con ira todavía, sino con algo más parecido a una recalibración, esa experiencia repentina y desconcertante de que una situación no es como se esperaba. El hombre grande dio un paso adelante. Ella desplazó su peso y ajustó ligeramente su postura, lo justo para que cualquiera con entrenamiento lo reconociera de inmediato. El hombre grande se detuvo. Ahora la estaba leyendo de verdad y algo en lo que veía lo hizo vacilar. Ella no rompió el silencio. No amenazó ni adoptó ninguna pose. Simplemente esperó. El vigilante dijo algo en voz baja. 2 palabras, cortas, indecisas. El hombre grande miró al delgado, que aún gemía en el suelo, y luego volvió a mirar a Amara. Se inclinó, agarró a su compañero por el cuello de la chaqueta y lo levantó. El delgado podía mantenerse en pie, inestable pero funcional. Se soltó del agarre y se enderezó, y la mirada que le lanzó a Amara fue fría, de una manera que no tenía nada que ver con la lluvia. «Esto no ha terminado», dijo. Luego se fueron. No corrieron. Salieron caminando del callejón, sin prisa, controlados, lo cual, una vez más, fue lo que más la inquietó. Escuchó sus pasos hasta que dejó de oírlos. Entonces se volvió y se acercó al hombre en el suelo. Se agachó a su lado y colocó 2 dedos en el lateral de su cuello. Pulso presente, razonablemente estable. Se movió hacia su muñeca. Mismo resultado. Inclinó su cabeza con cuidado y comprobó sus vías respiratorias. La respiración era dificultosa, pero continua. Su rostro estaba destrozado. Un corte sobre el ojo izquierdo, hinchazón en el pómulo, el labio inferior partido, pero estaba consciente, o lo bastante cerca de estarlo. Sus ojos encontraron el rostro de ella. La miró como mira la gente cuando intenta averiguar si está soñando. Ella se sentó sobre los talones y lo observó a su vez, haciendo su propia evaluación. Un reloj caro seguía en su muñeca, así que definitivamente no era un robo. Su chaqueta tenía un pequeño logotipo bordado cerca del bolsillo del pecho
que no alcanzaba a leer en la oscuridad. Sus zapatos eran de los que cuestan más que las facturas mensuales de su madre. Sus manos eran suaves, salvo por un pequeño patrón de callos en la palma derecha, cerca del pulgar. Alguien que pasaba mucho tiempo con un bolígrafo, un stylus o algún tipo de empuñadura. No parecía un hombre con enemigos, aunque probablemente eso era intencional. ¿Quién eres en realidad?, dijo en voz baja. Él parpadeó, tragó saliva. Acabas de salvar al hombre equivocado, dijo. Su voz era más áspera de lo que probablemente solía ser, deshilachada por los golpes, pero había algo en la forma en que lo dijo que no era autocompasión. Era más bien una advertencia. Ella lo oyó como una advertencia. A lo lejos, a través de la lluvia, lo oyó. El débil ulular creciente de sirenas. Policía. Alguien debió haber denunciado un altercado. El distrito Harrington era el tipo de barrio donde la gente llamaba rápido, y los tiempos de respuesta eran cortos. Ella se puso de pie. Él alzó la mano y le sujetó la muñeca. Su agarre era más débil de lo que probablemente pretendía. No dejes que te encuentren conmigo, dijo. Ella miró la salida del callejón y luego volvió a mirarlo. Debería irse. Ya se lo había dicho a sí misma. Debería irse sin duda. Miró la forma en que los tres hombres se habían marchado, sin prisa, como si tuvieran otro lugar al que ir después, como si esto hubiera sido el primer paso de algo. ¿Puedes ponerte de pie?, dijo. No puedo. ¿Puedes ponerte de pie?, repitió, esta vez sin que fuera una pregunta. Él lo intentó, falló, lo intentó de nuevo, y esta vez ella pasó el brazo por debajo del suyo y cargó con su peso. Era pesado. Ella era fuerte por los dos. Lograron ponerlo en pie y ella los condujo hacia el extremo más alejado del callejón, hacia la salida de servicio, en dirección opuesta a las sirenas, adentrándose en la parte más oscura del distrito, donde las farolas estaban más separadas y no había porteros vigilando. Siguió avanzando. El trastero estaba a 10 minutos a pie del callejón, una distancia que se sentía mucho mayor cuando llevabas medio a cuestas a un hombre adulto por carriles de servicio y estructuras de estacionamiento bajo la lluvia. Amara no tomó la ruta obvia. Los guió por corredores menos vigilados. La vía de servicio detrás del estacionamiento de la Quinta. El paso inferior cerca de la antigua zona de carga de mercancías. El tramo de bloque industrial al que la mayoría no prestaba atención porque no había nada allí que valiera la pena. Se movía como alguien que había aprendido a leer los entornos como otros leen texto, escaneando salidas, identificando cámaras, calculando líneas de visión. Ethan Caldwell, quien quiera que fuese, no dijo nada durante todo esto. Estaba concentrado por completo en la tarea de mantenerse en pie. El almacén era un edificio bajo de hormigón que había dejado de gestionarse activamente en algún momento de los últimos 2 años. Su tío Raymond había alquilado un espacio allí para su equipo de jardinería antes de trasladar su negocio a otra parte de la ciudad. Cuando se fue, le había entregado la llave con un gesto vago que indicaba que se había olvidado del lugar por completo. Amara la había conservado. Nunca había estado del todo segura de por qué. Tal vez por costumbre o por el mismo instinto que la llevaba a aprender rutas alternativas y a fijarse en las cámaras. Abrió la puerta lateral y lo guió al interior. El compartimento en sí era básico. Suelo de hormigón, paredes metálicas, una tira de luz fluorescente que parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Había un banco de trabajo plegable contra una pared, algunas cajas de almacenamiento y un armario metálico que aún contenía algunos suministros de Raymond. Una caja de guantes desechables, bridas, cinta de uso general, un botiquín de primeros auxilios que había preparado años atrás y nunca había abierto. Ella sentó a Aidan en una de las cajas y abrió un botiquín de primeros auxilios. «Quítate la chaqueta», dijo. Él lo hizo despacio, con esfuerzo. Debajo, su camisa de vestir estaba rasgada y había moretones en las costillas, visibles incluso a través de la tela. Ella se puso unos guantes y se puso a trabajar. Limpió el corte sobre su ojo con antiséptico. Aplicó presión hasta que el sangrado disminuyó y luego lo cerró con 2 tiras adhesivas. Revisó sus dedos y muñecas. No había fracturas. Podía sentirlo. Las costillas eran otro asunto. Presionó con cuidado a los lados. Él emitió un sonido. «Podría haber una fisura», dijo.
no una fractura. Necesitas respirar por la nariz y evitar inhalaciones profundas hasta que te hagan estudios de imagen. Él la miró. ¿Ya has hecho esto antes?, preguntó. Ella no respondió. Pasó al corte en su labio inferior, lo limpió y decidió que no necesitaba cerrarse. La hinchazón en el pómulo tendría que bajar por sí sola. Revisó sus pupilas. Reaccionaban bien a la luz de la linterna que encontró en el botiquín. No había signos evidentes de conmoción más allá de cierta desorientación, que podía atribuirse al shock de toda la situación. Se quitó los guantes y los tiró. Se sentó frente a él en el banco de trabajo y sacó su teléfono. La notificación ya estaba allí. Había sentido el teléfono vibrar 2 veces durante el trayecto, pero no se detuvo a revisarlo. Desbloqueó la pantalla. La alerta de noticias estaba arriba. Última hora. El multimillonario tecnológico Ethan Caldwell, reportado como desaparecido tras un presunto ataque en el distrito de Harrington. Fuentes indican que el director ejecutivo no ha sido localizado. Investigación policial en curso. Lo leyó una vez. Lo leyó otra vez. Luego levantó la vista hacia el hombre sentado frente a ella, con la camisa rasgada, la ceja vendada y las costillas maltrechas. Él la observaba mientras leía. Había estado esperando ese momento. Ethan Caldwell, dijo ella. Él no lo negó. Ella dejó el teléfono lentamente sobre el banco de trabajo a su lado. Sintió el cambio. No uno dramático, no algo visible en su rostro, sino interno. La silenciosa pero significativa recalibración que ocurre cuando te das cuenta de que la situación en la que estás es de otra magnitud de lo que pensabas. Había ayudado a un hombre en un callejón. Había supuesto que probablemente era alguien local, con enemigos comunes, un mal negocio, una disputa personal, algo anclado en el mundo cotidiano. Ya entendía que eso era más de lo que debía haberse involucrado. Pero esto no era eso. Su teléfono seguía vibrando. Giró la pantalla. Los comentarios de noticias ya se estaban dividiendo como siempre. Había visto 2 titulares. El primero lo llamaba un visionario, una de las figuras tecnológicas más importantes de su generación. Fundador y director ejecutivo de Caldwell Technologies, una empresa valorada en más de 40.000 millones de dólares. El segundo lo describía de otra manera. Prácticas empresariales agresivas, una demanda de hacía 3 años resuelta discretamente, acusaciones de antiguos empleados sobre una cultura laboral que premiaba la dureza y enterraba la disidencia. 2 imágenes del mismo hombre. Miró al hombre real. Parece que a algunos les agradas, dijo, y a otros no. Eso es bastante habitual a mi nivel, respondió él. Su voz volvía a algo más cercano a lo normal, más firme, más controlada. Fuera cual fuera su perfil empresarial, no era alguien que se derrumbara con facilidad. Los del callejón, dijo ella. ¿No fue algo al azar? No. ¿No estaban allí para robarte? No. Entonces, ¿para qué estaban allí? Él guardó silencio un momento. Ella esperó. Había aprendido pronto que la impaciencia hacía que la gente diera menos, no más. Hay una situación dentro de mi empresa, dijo finalmente. Algo que descubrí. Dinero moviéndose de formas que no debería. Decisiones que se toman sin ser mías y que no son del todo legales. Empecé a documentarlo. Cometí el error de no actuar lo suficientemente rápido. Hizo una pausa. Alguien descubrió que lo estabas documentando e intentó arreglar el problema, dijo ella. Intentaron arreglar el problema. Ella volvió a mirar sus manos. Estaban más firmes ahora, pero podía notar la leve tensión en la forma en que las sostenía, la quietud controlada de alguien que mantiene a raya algo mayor. Dijiste a alguien dentro de tu empresa, dijo ella. No alguien en general. ¿Alguien específico? Sí. ¿Sabes quién es? Él no respondió, lo cual era en sí una respuesta. Ella cruzó los brazos. Entonces ve a la policía. Ve al FBI. Eres Ethan Caldwell. Tienes recursos. Tienes abogados. Tienes todo tipo de protección que una persona puede tener. Si me encuentran por canales oficiales, dijo, las pruebas desaparecen antes de que se presente una sola orden judicial. Tengo motivos para creer que se han construido ciertas relaciones con personas capaces de hacer que eso ocurra. La miró fijamente.
No estoy siendo paranoico. Estoy describiendo una situación que he visto a alguien construir durante varios años. Ella no respondió de inmediato. ¿Dónde aprendiste a pelear así?, preguntó él. Se acomodó sobre el banco de trabajo. No es de eso de lo que estamos hablando. Derribaste a un adulto entrenado en unos 3 segundos. Nos guiaste hasta aquí por lo que supongo fue una ruta deliberadamente no elegida para evitar la vigilancia. Trataste mis heridas sin titubear y sabías exactamente lo que hacías. Hizo una pausa. Ese no es un conjunto de habilidades normal para alguien de 17 años. Ella lo miró. No dijo nada por un momento. En lugar de palabras, volvió a ella una imagen. Un gimnasio que olía a colchonetas de goma y a tiza, con placas del techo manchadas por el agua y un saco de velocidad en una esquina, remendado con cinta adhesiva 2 veces. Un hombre de pie sobre ella, mientras repasaba las formas con las piernas cansadas. Su voz baja y precisa de nuevo, más lenta. Estás pensando en el final. Piensa en el ahora. Su padre. Se cerró. Mi padre me entrenó, dijo. Déjalo ahí. Él pareció entender que ese era el límite, porque no insistió. Pero algo cambió en su expresión cuando ella lo dijo. Apenas perceptible, la más mínima reacción interna desapareció antes de que pudiera clasificarla. Ella la notó. La archivó. Dijiste que salvé al hombre equivocado, dijo ella. Sí, lo dije. ¿Qué quisiste decir con eso? Él guardó silencio durante un largo momento. La luz fluorescente zumbaba sobre ellos. La lluvia afuera se había suavizado hasta convertirse en una llovizna constante contra el techo de metal. He tomado decisiones en mi carrera de las que no me siento orgulloso, dijo. También he descubierto cosas que otros en mi sector no quieren que salgan a la luz. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. No te estoy pidiendo que juzgues quién soy, sostuvo su mirada. Te estoy diciendo que ayudarme conlleva consecuencias que no puedo predecir del todo, y deberías entenderlo. Ella sostuvo su mirada. La gente no intenta matarte por nada. Él no lo negó. Ella se levantó y caminó hasta el gabinete metálico y se quedó allí, de espaldas a él por un momento, procesándolo. Era consciente, con una claridad que la sorprendió, de lo que estaba viendo. Tenía 17 años. Tenía clases por la mañana. Tenía una madre que se iba a molestar por la hora. Tenía una vida que, aunque no era sencilla, era suya, con su propia estructura y su propio avance. Estaba mirando la puerta a otro mundo. Se dio la vuelta. No estoy aceptando nada, dijo. No soy tu escolta ni tu socia. Necesitas descansar unas horas. Por la mañana veremos cuál es tu siguiente paso y si yo formo parte de él. Lo miró de frente. Pero no voy a huir de lo que sea que esto sea solo porque es grande. Dejé de tener miedo a las cosas grandes hace mucho tiempo. Él la miró. ¿Cuántos años tienes? Dijo, no condescendiente, más bien como un cálculo genuino. Lo suficientes como para haberte sacado de un callejón esta noche, respondió. Duerme un poco. Volvió al banco de trabajo. Él parecía querer decir algo más, pero el cansancio estaba ganando. Se recostó contra la pared, protegiendo cuidadosamente sus costillas. En pocos minutos, su respiración se volvió regular. Ella se sentó bajo la luz tenue y miró las noticias en su teléfono. Se estaban acumulando más historias ahora. Comentaristas especulando sobre juego sucio, sobre rivales, sobre estrés. Algunos ya estaban construyendo una narrativa distinta. Una que presentaba su desaparición como algo que él mismo había orquestado. Citaron a su socio. Leyó el nombre 2 veces. Victor Hale, cofundador y director de operaciones de Caldwell Technologies, declaró esta noche que la empresa permanecía estable y plenamente operativa, e instó a cualquiera con información sobre el paradero del señor Caldwell a ponerse en contacto con las autoridades de inmediato. Lo leyó de nuevo. Entonces el teléfono de Ethan se iluminó en el suelo junto a él. Ella no lo había notado antes. Debía de haber estado en el bolsillo interior de su chaqueta. Era un dispositivo secundario, pequeño y negro mate, no del tipo de teléfono que viene con un contrato de operador. La pantalla mostraba un único mensaje entrante. No podía leer el texto completo desde donde estaba sentada, pero sí la primera línea en la vista previa. Fase 2 comienza. El objetivo sigue con vida. Lo miró durante un largo momento.
Luego miró a Ethan Caldwell, dormido contra la pared del viejo almacén de su tío, con la ceja vendada, las costillas fracturadas, su empresa de 40.000 millones de dólares y sus enemigos que se movían según un horario, y pensó en el hombre del callejón, tranquilo, profesional, revisando su reloj. Fase 2. Dejó su teléfono boca abajo sobre el banco de trabajo. No estaba huyendo de lo que fuera que esto fuese, pero ahora entendía completamente de qué no estaba huyendo. La mañana llegó como siempre lo hace después de una mala noche. Indiferente, sin prisa, la fina luz gris filtrándose por la rendija en la parte inferior de la puerta lateral del almacén. Amara no había dormido bien. En realidad, no había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche sentada en el banco de trabajo, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas, entrando y saliendo de un descanso superficial e insatisfactorio, mientras su mente volvía una y otra vez al mismo punto. Fase 2 comienza. El objetivo sigue con vida. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje sabía que el primer intento había fallado, lo que significaba que corregirían el fallo, lo que significaba que el reloj ya había vuelto a ponerse en marcha. Ethan estaba despierto antes de las 6. Ella escuchó cómo cambiaba su respiración. El movimiento cuidadoso y controlado de alguien con las costillas dañadas, intentando incorporarse sin hacer ruido. Aún así hizo ruido. No uses los brazos para levantarte, dijo ella. Gira primero hacia un lado. Se acomodó mejor. Ella le pasó una botella de agua del armario. Raymond había guardado un paquete de ellas, la mitad todavía selladas, y lo observó beber. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. ¿5, 6 horas? Miró el dispositivo secundario. Por la forma en que sus ojos se dirigieron directamente a él, ella supo que ya conocía el mensaje. O lo había visto antes de dormirse, o lo había esperado. «Lo leíste», dijo él. Estaba boca arriba en el suelo. Eso no pareció preocuparle. Parecía un hombre marcando una casilla para la que ya se había preparado mentalmente. «Entonces entiendes cómo pinta el día de hoy. Dímelo de todos modos». Dejó la botella. «Tienen recursos y tienen paciencia. Sacarán grabaciones de seguridad del distrito. Revisarán las matrículas de todos los coches cerca del callejón. Hablarán con la gente. No son descuidados». Hizo una pausa. «Encontrarán el área general en cuestión de horas. Para el mediodía lo habrán acotado aún más». Ella pensó en la ruta que había tomado. El paso subterráneo, el aparcamiento, la zona industrial. No había cámaras. Eso había notado. Pero se había movido rápido bajo la lluvia, de noche, con la mitad de su atención en mantenerlo en pie. No había sido perfecta. «Nos movemos antes del mediodía», dijo. «¿A dónde?» Ella ya estaba pensando en eso. Se levantó, se puso la chaqueta y fue hacia la puerta lateral. La abrió apenas unos centímetros. El callejón detrás del edificio de almacenamiento estaba vacío. Un camión de reparto permanecía al ralentí al otro extremo de la manzana. El conductor comiendo algo en la cabina. Nada más en movimiento. Revisó las líneas de los tejados, los vehículos estacionados, el hueco entre los edificios al otro lado de la vía de servicio. Entonces lo vio. Un SUV negro aparcado en la calle paralela a la parte trasera del edificio, visible a través del hueco entre el almacén y el taller mecánico contiguo. Estaba estacionado legalmente, motor apagado, pero el parabrisas estaba tintado. Y llevaba 20 segundos mirando ese hueco sin ver ni un solo movimiento en el interior. Ni alguien revisando el teléfono, ni un cambio de postura del conductor. Nadie saliendo a por café. Solo quietud. La gente que estaciona legalmente y permanece completamente inmóvil durante 20 segundos, o está dormida o está trabajando. Cerró la puerta. «Tenemos un problema», dijo. Ethan la miró. «SUV negro. Calle paralela, hueco noreste. No se ha movido desde que abrí la puerta». Volvió al banco de trabajo y recogió su mochila. Seguía allí desde la noche anterior, aún húmeda. «No son los mismos del callejón», dijo. «Es demasiado rápido para que hayan revisado las grabaciones y reaccionado ya. Lo que significa que ya había un segundo equipo, uno de seguimiento». Él asimiló eso. Planearon el fallo. Lo planearon todo. Ella observó cómo su rostro pasaba por un rápido proceso interno.
El tipo de cálculo que probablemente ocurre en salas de juntas cuando una estrategia se desmorona y tienes unos 30 segundos para construir otra. Le reconoció la rapidez. Hay una salida trasera en esta unidad, dijo ella. ¿A dónde da? A una vía de servicio al lado sur. Pasa detrás del taller mecánico y conecta con el carril de carga al final de la cuadra. Él ya se estaba poniendo de pie, con cuidado y control. Recogió su chaqueta. Lee. Ella fue primero. La salida trasera era una puerta de emergencia con barra de empuje. La había identificado la noche anterior y comprobado que no tenía alarma. La abrió con cuidado y salieron al estrecho pasillo de servicio entre el almacén y el edificio contiguo. Los guió pegados a la pared, cerca del ladrillo, fuera del campo de visión de cualquiera que mirara desde la calle paralela. Atravesaron el carril de carga, cruzaron la parte trasera del estacionamiento del taller y salieron a una calle secundaria 2 cuadras al sur de donde estaba el SV. Mantuvo un paso uniforme, normal. 2 personas caminando, no huyendo. Ethan igualó su ritmo sin que ella se lo pidiera. Habían avanzado media cuadra cuando oyó el sonido detrás de ellos. Una puerta de coche, luego otra. No se giró. Siguió caminando. Los guió a la izquierda en la esquina y luego inmediatamente a la derecha, hacia un estrecho pasaje residencial entre 2 edificios de apartamentos. Sigue caminando, dijo en voz baja. No mires atrás. Salieron al otro lado a una calle residencial más amplia. Tránsito peatonal. Una mujer paseando a un perro. 2 hombres dirigiéndose a una parada de autobús. Densidad normal de la mañana. Ella los integró en el flujo, ajustó el paso al de la gente y dejó pasar 40 segundos antes de exhalar. Entraron antes de lo que pensabas, dijo Ethan. No era una acusación, solo una observación. Sí, respondió ella. Los llevó hasta la entrada de una lavandería que aún no había abierto y se apartó de la ventana. A través del vidrio observó la calle. 30 segundos. 1 minuto. Ningún SUV, ninguna figura moviéndose contra el flujo de peatones. Se volvió hacia él. Él la miraba con una expresión que no lograba clasificar del todo. Algo entre evaluación y algo más complejo. La había estado observando así desde el callejón, de una manera que se sentía menos como gratitud y más como reconocimiento. Te mueves como si ya hubieras hecho esto antes, dijo. No solo entrenamiento, experiencia. Ella no dijo nada. ¿Quién te entrenó? Preguntó esta vez directamente, sin rodeos. Ella lo miró un momento. Mi padre, respondió igual que la noche anterior. ¿Y quién era tu padre? Sintió el filo de la pregunta, la forma específica en que la había planteado. No a qué se dedicaba, sino quién era, como si hubiera una respuesta concreta que él estuviera contrastando con algo. Era alguien que creía en estar preparado, dijo. Solía decir, siempre ve la segunda amenaza. Algo cruzó el rostro de Ethan. Un instante de pérdida de control, pero ella lo había visto. Ya has oído eso antes, dijo. Es una filosofía bastante común en ciertos círculos, respondió él con cautela. Ella sostuvo su mirada. Él sostuvo la de ella. Ninguno llenó el silencio con algo útil. Háblame del dinero, dijo ella. Dijiste que se estaban moviendo miles de millones. ¿Hacia dónde? ¿Para quién? Él volvió a un terreno más duro y cómodo. Los hechos. Le contó lo que sabía, que durante los últimos 18 meses, transferencias internas habían sido canalizadas a través de una serie de entidades subsidiarias que existían en el papel y en ninguna otra parte. Las cantidades no eran menores, eran estructurales. El tipo de movimiento que sugería que alguien no estaba desviando fondos para beneficio personal, sino construyendo algo paralelo. Una segunda operación, financiada por la primera, invisible para el Consejo y para los reguladores, porque las personas que debían estar vigilando habían sido sistemáticamente reemplazadas o comprometidas. ¿Por una sola persona?, preguntó ella. Por una sola persona, confirmó él. Holly. Él la miró. Ella había leído el nombre en una cita de las noticias la noche anterior y lo había archivado. Él entendió entonces que ella ya estaba empezando a unir las piezas. Victor Hale, dijo. Mi cofundador. Construimos la empresa juntos. Yo era el producto. Él era la infraestructura. Hizo una pausa. Debería haber prestado más atención a la infraestructura.
¿Dónde están las pruebas? Ocultas, fuera de las instalaciones, aseguradas. La miró fijamente. Las escondí antes del ataque. Iba a recuperarlas cuando me encontraron. Entonces conocían tu cronograma. Sí, ella lo pensó. Alguien dentro de su empresa, lo bastante cercano como para conocer su agenda, su ruta, su plan. No solo cómplice, central. No podemos quedarnos en este portal, dijo. ¿A dónde vamos? Aún lo estaba resolviendo. Necesitaba un lugar cubierto, con espacio, sin cámaras, donde pudiera pensar con claridad. Tenía algunas opciones. Ninguna era ideal. Conozco un lugar, dijo. Los llevó hacia el este, más adentro de la zona residencial del distrito, lejos de cualquier cosa que pudiera atraer a equipos de seguridad corporativa, lejos de hoteles, nodos de transporte, de cualquier sitio con una red de cámaras funcional. Mientras caminaba, reconstruía el mapa en su cabeza, ajustándolo a la nueva información. El segundo equipo, la rapidez de su respuesta. Tenían más recursos de lo que había estimado al principio. Ajustó su nivel de cautela en consecuencia. Descubrió que la estaban buscando 2 horas después. Había arriesgado encender su teléfono brevemente en modo avión, solo para comprobar, y encontró 6 llamadas perdidas de su madre y un mensaje de su amiga Destiny que decía simplemente: «Chica, ayer alguien te estaba vigilando fuera de la escuela, pero vigilándote de verdad». Genial. Se quedó mirando el mensaje. Volvió a poner el teléfono en modo avión y se giró hacia Ethan, que estaba sentado frente a ella en la esquina del fondo de una sala comunitaria, vacía a la que había accedido a través de un panel lateral roto, un atajo que conocía desde hacía 2 años y que nunca había usado para nada excepto, de vez en cuando, para comer tranquila. «Saben de mí», dijo. «¿Cómo?» «Cámara de la calle en el callejón, probablemente, o del bloque de almacenes». Mantuvo la voz estable. «Están vigilando mi escuela». Él no dijo nada. Durante un momento, ella lo observó procesar la culpa. Estaba ahí, real y sin defensa, lo primero completamente sin protección que había visto en él. «Lo siento», dijo. «No lo sientas», respondió ella. «Sé útil. Dime con qué estamos tratando». Él le contó más. La operación que Hale había estado construyendo no era solo financiera. Había gente en el lado operativo, contratistas, equipos, individuos con habilidades específicas que habían sido retenidos discretamente durante varios años. No era el aparato de seguridad normal de una corporación, sino algo construido en paralelo, bajo distintas partidas presupuestarias, distintos nombres. «Construyó una capacidad privada», dijo ella. «Es una forma muy limpia de decirlo», respondió Ethan. «Y estas personas, los del callejón, el SV de esta mañana, ¿forman parte de eso?» «Sí». Ella se recostó y miró el techo. La sala olía a madera vieja y a productos de limpieza. En algún lugar afuera, un niño botaba un balón con el ritmo irregular de alguien que aún no ha encontrado su compás. Pensó en el mensaje de Destiny. Alguien te estaba vigilando fuera de la escuela. La habían identificado y habían actuado en cuestión de horas. Eso era rápido, muy rápido. Pensó en lo que significaba. Que en ese mismo momento, alguien con recursos y sin demasiadas restricciones tenía su imagen y estaba trabajando en un nombre y una dirección. La dirección de su madre. Se incorporó de golpe. «Tengo que ir a casa», dijo. «Es el lugar más vigilado al que podrías ir ahora mismo», dijo Ethan de inmediato. «Lo sé, ya estaba de pie. No voy a entrar. Solo necesito verlo, comprobar». Él parecía querer discutir. Miró su rostro y no lo hizo. Se movieron. Ella tomó el camino largo alrededor de la calle Callaway desde el lado oeste, pasando por la lavandería de la esquina y la panadería haitiana que llevaba allí desde antes de que ella naciera. Cortó por la pequeña zona de aparcamiento detrás de la iglesia para poder ver la calle desde un lado sin estar directamente en ella. Se apoyó contra la pared de ladrillo de la iglesia y observó. La calle parecía normal. El edificio de su madre, de 3 pisos, de ladrillo. La jardinera en la ventana del segundo piso, con las hierbas medio muertas que su madre insistía en que se recuperarían, parecía normal. Gente entrando y saliendo del edificio de al lado, el ritmo habitual de la mañana en la manzana. Entonces lo encontró. Un sedán gris, con placas distintas a las del SV
estacionado al otro lado de la calle, con línea de visión directa a la entrada principal de su edificio. La ventanilla del conductor estaba entreabierta, el motor apagado, nadie salía. Había estado en esa calle toda su vida y conocía cada coche que pertenecía allí. Ese no. Se apartó. Se quedó de espaldas a la pared de la iglesia, respirando con calma, sintiéndose de 17 años de una forma que no había sentido desde la noche anterior. No asustada, solo consciente de todo el peso de la situación. Su calle, la ventana de su madre, las hierbas medio muertas. Volvió a donde había dejado a Ethan esperando. Un estacionamiento a 2 manzanas, tercer nivel, la esquina con el sensor de la barrera roto que hacía que las cámaras, allí arriba, llevaran al menos 6 meses fuera de servicio. Lo había comprobado hacía 3 semanas por un motivo completamente distinto y había guardado la información como su padre le había enseñado a guardar todo. No porque lo necesites ahora, sino porque podrías necesitarlo. Su padre. No dejaba de volver a eso. La forma en que el rostro de Ethan había cambiado cuando ella dijo, siempre ve la segunda amenaza. La manera cuidadosa en que él había dicho que era una filosofía común en ciertos círculos. Iba a presionarlo con eso esa noche, pero aún no. «Hay alguien vigilando mi edificio», le dijo a Ethan. Lo esperaba. No dije que no lo esperara. Te lo digo porque cambia nuestros tiempos. Se sentó en la barrera de hormigón en el borde del nivel superior del estacionamiento, la ciudad extendiéndose bajo ellos, la mañana ya en pleno desarrollo, ordinaria e indiferente. «Mi madre está ahí dentro». Él guardó silencio. «Sale a trabajar a las 8:30», dijo Amara. «Toma siempre la misma ruta. Es predecible porque nunca ha tenido razones para no serlo». Miró sus manos. «La convertí en un objetivo por estar en ese callejón». «La convertiste en un objetivo por ser lo suficientemente buena como para intervenir», dijo Ethan. «Es diferente». «¿Lo es?». Él no respondió. Justo. Necesitaba pensar en su madre sin pensar en su madre, que era la única forma en que había logrado seguir funcionando cuando las personas que quería estaban en peligro. Un problema. Compartimentar, evaluar, actuar. Su madre saldría a trabajar. El coche de afuera vigilaba el edificio. No seguía a individuos de forma demasiado evidente. Mientras su madre se moviera con normalidad, no supiera que algo iba mal, no hiciera nada que la señalara como relevante. Probablemente estaría bien por hoy. Probablemente. Sacó el teléfono, aún en modo avión. Lo encendió solo el tiempo suficiente para enviar un único mensaje a su madre. «Llego tarde esta mañana. Voy directo a la escuela. Te quiero». Lo apagó de nuevo. Su madre se molestaría. Eso era manejable. «Necesito entrar en mi casa», dijo. «¿Por qué?». Pensó en la habitación, su habitación. El equipo de entrenamiento en la bolsa bajo la cama. Las vendas para las manos. La ropa de compresión. Las cosas que necesitaría si esto se extendía más allá de hoy. Como empezaba a comprender que ocurriría. Y las otras cosas. Las que nunca había podido tirar del todo. «Porque hay cosas que necesito», dijo. «Y porque necesito entender algo». Entró por la parte trasera. El edificio tenía una entrada de servicio desde el callejón que técnicamente estaba cerrada, pero podía abrirse aplicando presión en un ángulo específico en la esquina inferior de la puerta. Algo que era así desde el año en que el encargado del edificio había cambiado mal el mecanismo de la cerradura y nunca lo arregló. Lo había descubierto a los 14 y no se lo dijo a nadie. Así es como uno guarda pequeños secretos estructurales sobre los lugares donde vive. Subió por las escaleras, no por el ascensor, y escuchó en el rellano del tercer piso la voz de su madre, tenue, al otro lado de la puerta del apartamento, hablando por teléfono. Probablemente la rutina de la mañana. Miró la hora. Faltaban 6 minutos para cuando normalmente salía. Esperó en el rellano de la escalera. Oyó abrirse la puerta del apartamento, pasos, el ascensor marchándose. Dejó pasar un minuto completo. Luego avanzó por el pasillo y entró con su llave, moviéndose rápido. Sin luces. Fue directamente a su habitación. Estaba exactamente como la había dejado, es decir, cuidadosamente organizada. Las cosas a la vista eran corrientes. Libros de texto, un corcho con el horario de clases y una foto suya con Destiny del verano pasado. Un cable de carga, los detalles típicos de una vida adolescente normal, que en gran medida lo era la mayor parte del tiempo.
Se arrodilló y sacó el bolso de deporte de debajo de la cama. Dentro, vendas para las manos, ya enrolladas. Un protector bucal en su estuche, leggings de compresión y una camiseta de entrenamiento de manga larga. 2 barritas de proteína que había olvidado. Las revisó. Aún estaban bien. Un pequeño estuche plano que contenía una memoria USB y 2 hojas dobladas que nunca había entendido del todo, pero que había conservado porque eran las últimas cosas que su padre le había dado antes de desaparecer. Sostuvo la memoria USB en la palma por un momento. Su padre se la había puesto en la mano cuando ella tenía 12 años, 5 años atrás. No se la había explicado. Había dicho, si me pasa algo y alguien en quien confías te pide esto, lo sabrás. No la abras tú misma. No la pierdas. Desde entonces la había llevado consigo de distintas formas. Ahora estaba en el bolso porque no podía llevarla encima todos los días, pero lo suficientemente cerca. Terminó de preparar el bolso y añadió lo que necesitaba del armario. Un cambio de ropa, una chaqueta, su dinero de emergencia del pequeño compartimento al fondo del cajón del escritorio. Se movía rápido ahora, eficiente, como le habían enseñado a moverse cuando el tiempo importaba. Se detuvo en el escritorio. Había una foto metida en la parte trasera del corcho, detrás del horario de clases, no visible desde la puerta. La había puesto allí a propósito. No exactamente escondida, pero sí privada. La sacó. Su padre, en la foto, tendría unos 35 años, de pie en un gimnasio. Llevaba una camiseta gris sencilla, en medio de una explicación, las manos ajustando la postura de alguien. Ella estaba recortada del encuadre. Amara de 13 años, visible solo como un codo en el borde. Él se veía directo, concentrado, el tipo de hombre que ocupa espacio sin necesidad de demostrarlo. Su rostro estaba medio girado respecto a la cámara. Había mostrado esa foto a casi nadie. Lo había pensado, ¿por qué la mantenía medio oculta? Y la respuesta honesta era que aún no estaba del todo segura de quién era su padre, de quién había sido. Él la había entrenado como entrenas a alguien para un mundo peligroso. Le había enseñado a detectar segundas amenazas, a trazar salidas, a leer el peso de las personas antes de que se movieran. Nunca explicó del todo por qué, y luego desapareció. No murió, desapareció. La explicación de su madre fue dada una sola vez y luego sellada. Tuvo que irse. Algunas situaciones no tienen finales limpios, Amara. Amas a tu padre y sigues adelante. Ella siguió adelante. Siguió entrenando. Conservó la memoria USB. Guardó la foto en el bolso y se fue. Ethan estaba donde lo había dejado. Le entregó una de las barritas de proteína sin decir nada. Él la tomó. Ella se sentó frente a él, abrió el bolso, sacó el equipo de entrenamiento y empezó a envolverse las manos. No porque fuera a entrenar, sino porque el ritmo físico la ayudaba a pensar. Y llevaba 12 horas cargando preguntas que ya exigían una respuesta directa. «¿Has estado recordando algo desde que mencioné a mi padre?», dijo con la vista en las vendas. «Empezó anoche, cuando dije, siempre detecta la segunda amenaza. Algo cambió en tu cara y lo bloqueaste». Él guardó silencio. «No tengo paciencia para la versión lenta ahora mismo», continuó ella. «Mi escuela está vigilada, mi edificio está vigilado, y estamos sentados en un estacionamiento comiendo barritas de proteína. Sea lo que sea que estés guardando, tienes que decírmelo». Él la miró durante un largo momento. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó. «¿Por qué?». «Porque hay un nombre conectado a una situación de hace 7 años», dijo con cuidado. «Y necesito saber si tengo razón antes de decir algo que no se pueda deshacer». Ella dejó de vendar. «Marcus Brooks», dijo. El efecto fue inmediato, pero no dramático. Él no se inmutó ni apartó la mirada, pero algo se asentó en él, como cuando un cálculo encaja y el número final confirma lo que sospechabas. Era la quietud de la confirmación. «¿Lo conocías?», dijo ella. «Sabía de él», respondió Ethan. «Hay una diferencia. Nunca lo conocí directamente, pero conocía su nombre. Conocía su trabajo». «¿Qué trabajo?». Ethan fue cuidadoso, preciso. Había una unidad de seguridad no afiliada oficialmente a ningún organismo gubernamental. En teoría, un grupo privado contratado que operaba para clientes corporativos de alto nivel
en situaciones que requerían lo que podrías llamar discreción operativa. No era una firma pública, era profundamente encubierta. La gente que estaba allí era de lo mejor que había. Ella permaneció muy quieta. Tu padre era uno de los mejores de esa unidad, dijo Ethan. Por reputación, por historial. Era conocido por su precisión y por su criterio. Hizo una pausa. En particular, por ser alguien que mantenía una línea que otros en su campo cruzaban con frecuencia. ¿Qué línea? La línea entre neutralizar una amenaza y eliminar a una persona. Ella asimiló eso. Hace 7 años, continuó Ethan, hubo un trabajo relacionado con alguien que había obtenido pruebas de mala conducta financiera y operativa a gran escala. El encargo, tal como lo definieron quienes lo autorizaron, era impedir que esas pruebas llegaran al público. Se detuvo. Tu padre se negó. El aparcamiento estaba muy silencioso. Se negó, y a los pocos días desapareció, dijo ella. Sí. ¿Y la autorización de lo que le ocurrió? Preguntó. ¿De dónde vino? Ethan sostuvo su mirada. No conozco toda la cadena. He estado intentando establecerla. Parte de lo que estaba documentando, la razón por la que estoy en esta situación ahora mismo, está relacionado con esa operación. El mismo nombre aparece en el borde de múltiples cosas en las que no debería aparecer. Hale, dijo ella. Él no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Ella dejó la venda. Lo miró. Ese hombre con su camisa cara desgarrada, la ceja vendada, sus 40,000 millones de dólares y sus secretos de 7 años, y sintió de golpe la realidad compleja de las últimas 24 horas. Deberías haber dicho algo anoche, dijo. Anoche no estaba seguro. ¿No estabas seguro o no estabas listo? Él sostuvo su mirada. Ambas cosas, dijo. Honestamente, ambas. Ella se puso de pie. Caminó hasta el borde del aparcamiento y se quedó mirando la ciudad. Inhaló por la nariz, midió la respiración, la soltó despacio, como le habían enseñado. Su padre no había desaparecido. Lo habían eliminado porque se negó a hacer algo incorrecto. Y la cadena que condujo a eso pasaba por una empresa en cuyos márgenes ella ahora, de alguna manera, estaba de pie. Pensó en su madre que había dicho que algunas situaciones no tienen finales limpios, y luego nunca volvió a hablar del tema. Su madre, que la había criado sola y nunca había hecho preguntas sobre el entrenamiento, ni sobre la bolsa de deporte bajo la cama, ni sobre la memoria USB que guardaba dentro. Su madre no sabía todo, pero sabía algo. Se dio la vuelta. Probablemente no deberías ayudarme, dijo Ethan. Lo dijo sin dramatismo. Después de lo que te acabo de contar, tienes todas las razones para alejarte. No me debes nada. Menos que nada. Ella lo miró. ¿Por qué debería ayudarte? Preguntó. Probablemente no deberías, repitió él. Ella lo pensó. Pensó en los hombres del callejón, coordinados y tranquilos, en el observador mirando su reloj y diciendo, fase 2 comienza. Pensó en el sedán gris frente a su edificio y en el mensaje de Destiny sobre alguien vigilando la escuela, y en su madre saliendo al trabajo a las 8:30 por la misma ruta de siempre. Predecible porque nunca había tenido motivos para no serlo. Esto ya no era sobre Ethan Caldwell. No lo era desde que vio ese sedán en su calle. No te estoy ayudando, dijo. Estoy protegiendo a mi familia. Tú solo eres útil para eso. Recogió la bolsa de deporte. Y quiero saberlo todo sobre esa operación. Todo. No la versión con la que te sientes cómodo contándome. Todo. Lo miró directamente a los ojos. Y luego veremos cómo terminar con esto. Él asintió una vez, un gesto simple y limpio de alguien a quien le acaban de explicar las condiciones y las acepta. Ninguno de los dos dijo nada más. A lo lejos, apenas audible, el teléfono de Amara vibró una vez dentro de la bolsa. Modo avión desactivado solo el tiempo suficiente. Lo abrió. Un mensaje de un número que no reconocía. Sin palabras. Solo una foto. Su madre saliendo del edificio en la calle Callaway, camino al trabajo. Tomada desde el otro lado de la calle esa misma mañana. Nítida, clara. El mensaje debajo. Mantente al margen. Miró la foto durante un largo momento. El abrigo familiar de su madre. La ligera inclinación de su cabeza contra el viento. Cerró el mensaje.
Guardó el teléfono. Tenemos que movernos, dijo. Ahora. Le dio tiempo hasta que volvieron a ponerse en marcha antes de presionar. Habían salido del estacionamiento a pie, avanzando hacia el noreste a través de la cuadrícula residencial, alejándose de los corredores comerciales donde las cámaras eran más densas. Amara mantuvo un ritmo de caminata, ni apresurado ni lento. Dos personas yendo a algún lugar con un propósito ordinario. Se había cambiado con la ropa de la bolsa en la escalera antes de salir. Leggings de compresión oscuros, una camiseta de manga larga, la chaqueta gris encima. Llevaba las vendas de manos en el bolsillo derecho. No sabía exactamente por qué. Vieja costumbre. Su padre le había enseñado que la diferencia entre estar preparado y no estarlo es, en su mayoría, lo que decides tener al alcance. Su padre. Dejó pasar media cuadra en silencio. Luego lo dijo. Tú conocías a mi padre. No me mientas. Ethan siguió caminando. No la miró de inmediato, y ella dejó que el silencio se asentara, porque había aprendido la diferencia entre un hombre pensando y un hombre ganando tiempo, y esto estaba más cerca de pensar. Le dio ese espacio. Una vez. Te dije lo que sabía, dijo finalmente. Me diste los bordes, respondió ella. Me diste el contorno. Quiero el interior. Otra media cuadra. La mañana se había templado un poco. La lluvia nocturna había cesado y había dejado las calles con esa claridad lavada que hacía que todo pareciera más expuesto de lo habitual. Ella se sentía expuesta. Mantuvo los hombros firmes y el paso constante, y aún así lo sintió. Dime su nombre, dijo Ethan. Dilo otra vez. ¿Sabes su nombre? Dilo de todos modos. Ella lo miró. Marcus Brooks. Y algo en Ethan Caldwell cambió. No se rompió, no se derrumbó, sino que se asentó como un edificio que encaja en sus cimientos cuando se aprieta el último perno. Como un hombre cuando aquello que ha estado cargando finalmente toca el suelo. Marcus Brooks repitió en voz baja, como si el nombre tuviera un peso en su boca que no tenía en la de ella. No solo lo conocías de oídas, dijo ella. Esa cara no es de alguien que solo sabe de él. Exhaló lentamente. No, dijo. No solo de oídas. Ella esperó. Hace 7 años, dijo. Yo estaba en otro punto de mi vida. La empresa crecía más rápido de lo que podía gestionar de manera limpia. Estaba tomando decisiones que dejaba que otros formularan por mí, porque la velocidad, la escala, significaban que siempre avanzaba y nunca me detenía del todo a ver por qué estaba pasando. Hizo una pausa. Victor Hale gestionaba el lado operativo. Siempre lo hizo desde el principio. Él se encargaba de las partes del negocio que yo prefería no examinar demasiado de cerca. Esa es una forma muy pulida de describir negligencia, dijo ella. Él lo aceptó sin discutir. Sí, lo es. Sigue. Había un proyecto, dijo. Nombre interno. No lo voy a usar. No importa. Lo que importa es que generó documentación, registros financieros, comunicaciones, contratos, pruebas de cosas que no deberían haberse hecho. Un antiguo empleado había obtenido acceso a parte de esa documentación y estaba en proceso de llevarla a un organismo regulador. Mantuvo la mirada al frente. Hale vino a verme. Dijo que la situación necesitaba ser gestionada. Usó esa palabra, gestionada. ¿Y tú dijiste? Ethan guardó silencio un momento. Dije que no quería conocer los detalles. Ella dejó que eso quedara en el aire. Lo que significa que le diste permiso sin tener que decir sí, dijo. Sí, respondió él, y esa única sílaba fue plana, definitiva, sin nada que sonara a excusa. La persona que gestionó la situación fue mi padre, dijo ella. La unidad que Hale contrató era en la que tu padre formaba parte, dijo Ethan. No sé si Marcus fue asignado específicamente o si eligió el trabajo. Sé que estuvo allí. Sé que recibió los parámetros de lo que Hale quería que se hiciera. Dejó de caminar un instante, medio paso, y luego continuó. Y sé que se negó. Se negó a eliminar al informante, dijo ella. Sí. Y luego desapareció en 3 días. Sí, dijo Ethan. No conecté la cronología de inmediato. Me dije muchas cosas. Que había dejado la unidad, que la situación se había resuelto de otra manera, que no necesitaba mirar más de cerca. Su voz era firme,
y ella odiaba lo firme que era, porque la firmeza era más fácil que lo que ella estaba sintiendo. Me equivoqué al no mirar. Me equivoqué incluso antes de eso. Me equivoqué en varias direcciones durante años. Y tu padre pagó por una de ellas. Ella se detuvo. Estaban en una calle residencial secundaria. No había nadie alrededor. Una puerta. Un perro ladrando en algún patio, detrás de una valla. Se quedó de pie en el pavimento y miró a ese hombre, cuarenta y tantos, inteligente, sereno, de pie con la camisa rota y la ceja vendada en medio de una calle cualquiera, y comprendió todo. El hombre al que había sacado de un callejón. El hombre que había dicho, salvaste al hombre equivocado, como una advertencia que ella debería haber tomado en serio. Mandaste a matarlo, dijo. Di permiso para algo que no nombré, respondió él, que es lo mismo, y lo sé. Dilo. Él sostuvo su mirada. Soy responsable de lo que le pasó a tu padre. No di la orden directa. Hale lo hizo. Pero yo creé las condiciones. Dije que no quería saber, y me aparté. Y eso es lo mismo que decir que sí. Mantuvo la mirada fija en ella. Lo sé. Siempre lo he sabido. Ella se dio la vuelta y caminó 4 pasos alejándose de él. Se quedó de espaldas, mirando la valla al otro lado de la calle, donde el perro ya había dejado de ladrar. Había pasado 5 años sin saber. 5 años con una madre que nunca respondía a la verdadera pregunta. Un USB que no debía abrir. Una foto guardada detrás del horario de clases en un tablón de corcho. 5 años entrenando, cada vez más duro, como si la habilidad pudiera llenar el vacío de la respuesta que no tenía. Y ahora ahí estaba la respuesta. Sintió la rabia, limpia, completa, recorriéndola como una corriente. No gritó, no lloró. Respiró por la nariz, despacio, medido, como le habían enseñado. El control no es la ausencia de emoción. El control es lo que haces con ella. Se giró de nuevo. ¿No vas a pedirme que te perdone?, dijo. No, respondió él. Bien. Echó a andar otra vez. Él se puso a su lado. Tras un momento, ella habló sin mirarlo. Victor Hale, dijo. ¿Él autorizó la orden contra mi padre? Creo que sí. ¿Qué más? He estado documentando los movimientos financieros, la operación paralela. El nombre de Hale aparece vinculado a múltiples eliminaciones a lo largo de los años. No solo Marcus. Tu padre fue uno de varios que fueron eliminados porque sabían demasiado o se negaron a cooperar. Hizo una pausa. Eso es parte de lo que hay en los datos. Aseguré el patrón completo. Nombres, fechas, autorizaciones. Y Hale sabe que tú lo tienes. Sabe que lo tenía cuando ocurrió el ataque. No sabe si lo transferí antes de que me alcanzaran. ¿Lo hiciste? Está almacenado en un servidor externo, dijo. Asegurado bajo una identidad separada, con un protocolo de acceso independiente. No pueden acceder sin mí, y yo no puedo recuperarlo de forma remota. Necesito estar físicamente en el lugar. Ella asimiló eso. Entonces los datos están seguros, pero inaccesibles hasta que llegues. ¿Sí? ¿Y si Hale te encuentra antes? Entonces los datos permanecen enterrados y él controla la narrativa. Ella pensó en la foto de su teléfono. Su madre con su abrigo de siempre, inclinando la cabeza contra el viento, caminando al trabajo. Nítida, clara, tomada desde la acera de enfrente. Mantente al margen. Casi se rió. Estaba tan dentro de todo aquello como una persona podía estar. Hay algo más, dijo. Mi padre, cuando se fue, me dejó algo. No buscó la bolsa todavía. Un USB. Me dijo que si alguien en quien confiara lo pedía, lo sabría. Que no lo abriera yo. Que no lo perdiera. Ethan la miró. La expresión en su rostro era cautelosa, y ella no logró interpretarla del todo. ¿Sabes qué hay en él?, preguntó ella. No, dijo él. Pero puedo imaginarlo. ¿Imaginar? Marcus era meticuloso. Si se alejaba de un trabajo y entendía cuáles serían las consecuencias, habría documentado lo que sabía antes de irse. Nombres, operaciones, pruebas a las que tenía acceso como parte de su trabajo. La miró fijamente. Ese dispositivo podría ser la única pieza de todo esto que Hale nunca tuvo en cuenta. Ella procesó eso.
Por eso dijiste que salvé al hombre equivocado, dijo. ¿Sabías que si alguien alguna vez te conectaba conmigo, esa conexión acabaría llevando hasta esto? Lo dije porque era verdad, respondió él. Deberías haber pasado de largo por ese callejón. Mi padre no lo habría hecho, dijo ella. Ethan no dijo nada. Ella miró hacia adelante. La calle desembocaba en una vía más amplia, y desde allí podía ver el perfil de la ciudad, limpio contra el azul de la mañana, las torres del distrito financiero, nítidas e indiferentes. En algún lugar de ese horizonte había una instalación de datos con los archivos asegurados de Ethan. En algún edificio que no podía ver, Victor Hale estaba dando órdenes, controlando narrativas y comprobando el progreso de la fase 2, y su madre caminaba hacia el trabajo por la misma ruta de siempre. Entonces sintió el miedo, real, frío, de ese que se instala en el pecho. Lo dejó existir exactamente 3 segundos, y luego lo archivó. No voy a alejarme, dijo. Lo sé, respondió él, y no estoy haciendo esto por ti. Eso también lo sé. Ella lo miró de reojo. Pero necesito que estés lúcido, no que me gestiones ni que me protejas de la información. Todo lo que sepas, me lo dices en cuanto lo sepas. De acuerdo, dijo él. Entonces averigüemos cómo llegar a tus datos antes de que Hale descubra dónde estamos. Encontraron primero a la periodista. Ethan tenía un contacto, una mujer llamada Claire Dawson, una reportera de investigación que llevaba casi un año construyendo una historia sobre Caldwell Technologies. No era una amiga, era alguien que había intentado durante meses que él hablara oficialmente sobre las irregularidades financieras internas, y él había rechazado todos los intentos, lo que significaba que ella tenía la estructura de la historia pero ninguna prueba, y tenía todos los motivos para querer lo que él ahora podía ofrecer. Se puso en contacto con ella a través de una aplicación de mensajería cifrada, accesible mediante el navegador oscuro en un dispositivo secundario, el teléfono negro mate que había llevado en el bolsillo interior de su chaqueta desde el callejón. El intercambio fue breve y profesional, como lo son cuando ambas partes entienden exactamente qué tiene cada una que la otra necesita. Tengo lo que has estado buscando. Necesito 48 horas. No publiques nada hasta que vuelva a contactarte. Cuando lo haga, públicalo todo de inmediato. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. Entendido. El tiempo empieza ahora. 48 horas. Amara leyó el mensaje por encima de su hombro e hizo el cálculo. Era justo, muy justo, pero cambiaba su posición. Ya no estaban reaccionando únicamente. Ahora tenían un detonador, algo que estallaría con o sin ellos mientras Claire Dawson mantuviera su palabra. Aguantará, dijo Ethan leyendo la pregunta en su rostro. Lleva un año trabajando en esta historia. No la va a arruinar. La gente toma malas decisiones bajo presión. Nosotros también, dijo él. Aún así, es nuestra mejor opción. Ella lo aceptó y siguió adelante. La instalación de datos estaba en el anillo industrial exterior de la ciudad, no el tipo glamuroso de zona industrial. No lofts reconvertidos ni cafés artesanales, sino el original. Edificios bajos con muelles de carga, vallas de seguridad, señalización que no decía nada sobre lo que realmente había dentro. Ethan conocía la ubicación de memoria. Explicó la distribución mientras caminaban. Una estructura de una sola planta tras una valla perimetral, acceso con tarjeta en la puerta principal, un segundo control biométrico dentro de la entrada. Luego un pasillo hasta la sala de servidores, que requería otro escaneo biométrico y un código de acceso de 16 dígitos. ¿Cuántas personas conocen el código?, preguntó ella. Uno, dijo él. Yo. ¿Y la biometría? Retina y palma. Levantó la mano derecha. El patrón de callos que ella había notado en el callejón, el que había interpretado como de bolígrafo o stylus, en realidad correspondía a un escáner de palma. Ahora lo entendía. Mientras esté físicamente presente, puedo entrar. Personal de seguridad, 2 en el lugar en todo momento. Rotación cada 8 horas. Están contratados a través de una empresa externa, no afiliada a Caldwell Technologies. Hizo una pausa. No deberían saber quién soy por la cara. La instalación opera bajo una identidad registrada que no se conecta públicamente conmigo. Ella tomó nota del no deberían.
pero Hale conoce la instalación. Conoce la estructura financiera que utilicé para crearla. Si tiene la dirección exacta, Ethan dudó. No lo sé. He estado intentando calcular cuánto sabe. La respuesta probablemente sea más de lo que me gustaría. Entonces actuamos como si tuviera la dirección, dijo ella. Lo tratamos como comprometido y nos movemos rápido. De acuerdo. Necesitaban esperar a que anocheciera. Eso les dejaba varias horas y el problema de su madre. Fue a comprobar cómo estaba al mediodía. No al edificio. No iba a volver a la calle Calloway mientras ese sedán gris estuviera allí. Pero su madre tenía un descanso para almorzar entre las 12:15 y la 1, y siempre lo pasaba en el mismo diner a 2 manzanas de su oficina, el del toldo rojo y la mesa del rincón del fondo que, según ella, tenía las mejores líneas de visión de la ciudad. Una preferencia que había desarrollado sin explicar nunca por qué. A Amara siempre le había parecido interesante esa inclinación instintiva de su madre por las líneas de visión. Se colocó al otro lado de la calle, frente al diner a las 12:10, y vigiló la entrada. Su madre llegó a las 12:17, sola, moviéndose a su ritmo habitual, sin nada en su lenguaje corporal que sugiriera alerta o conciencia de peligro. Entró. Amara observó la calle. Ninguna cola que pudiera identificar, ningún vehículo estacionado fuera de lugar. O bien habían dejado de centrarse específicamente en su madre, enfocando sus recursos en la búsqueda más activa, o estaban vigilando desde una distancia que ella no podía detectar. Ninguna de las dos opciones era del todo tranquilizadora, pero la primera era más probable. Querían influencia. No usas una palanca si la dañas. Entró al diner por la puerta lateral. Su madre levantó la vista desde el reservado cuando Amara se sentó frente a ella, y su rostro hizo lo de siempre. Una rápida superposición de emociones en orden. Sorpresa, alivio, preocupación. Luego la expresión controlada que indicaba que estaba decidiendo cómo reaccionar. Pareces no haber dormido, dijo su madre. Estoy bien. Amara, necesito que cambies tu ruta de regreso a casa esta noche, dijo en voz baja. Y mañana toma el camino largo, pasando por el centro comunitario y la biblioteca. No el camino directo. Sostuvo la mirada de su madre. No me preguntes por qué ahora mismo. Solo hazlo. Su madre quedó inmóvil de una forma que Amara reconocía del entrenamiento. La quietud de alguien que ya entiende la forma de una situación y decide cuánto de ese conocimiento mostrar. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó su madre. 2 días. ¿Estás a salvo? Sí. ¿Estás siendo cuidadosa? Siempre. Su madre la miró durante un largo momento. Luego extendió la mano sobre la mesa y cubrió brevemente la de Amara, con firmeza, sin decir nada. Lo que significaba que entendía, que siempre había entendido algo sobre la posibilidad de un día como este, aunque nunca lo hubiera dicho. El camino largo, dijo Amara. El camino largo, repitió su madre. Amara salió por donde había entrado. Entraron a las 11:15 de esa noche. La valla perimetral exterior tenía una puerta de servicio en el lado oeste que Ethan sabía que funcionaba con un circuito eléctrico separado de la entrada principal, una medida de redundancia que también significaba que podía aislarse del panel de seguridad principal. Él le fue indicando cómo acceder al panel mientras ella trabajaba con una pequeña herramienta aislada del kit de reparación que había encontrado en el edificio de almacenamiento la noche anterior y que había añadido al bolso, porque su padre le había enseñado que siempre hay que recoger cosas útiles cuando las encuentras. La verja se abrió. Cruzaron el patio exterior hacia la entrada del edificio. Luz tenue, grava bajo los pies, el sonido distante del tráfico en la autopista. Amara contó las posiciones de las cámaras mientras avanzaban. 2 ángulos fijos exteriores cubriendo el acceso principal. Dieron la vuelta por el camino largo, usando la sombra del muelle de carga. En la entrada, Ethan usó su tarjeta. La puerta se abrió a un pasillo iluminado con luz fluorescente, de aspecto institucional. Al fondo había un escritorio con un guardia que levantó la vista de su pantalla cuando entraron. Un tipo joven, de unos 20 y tantos, más acostumbrado a noches tranquilas que a situaciones operativas. Amara ya lo había evaluado antes de cruzar el umbral. No era una amenaza, no estaba entrenado para esto. Haría preguntas,
y ella necesitaba no ser memorable. Ethan dio un paso adelante y le habló con esa particular autoridad tranquila de alguien que ha pasado décadas en salas donde era la persona más importante presente. No era agresivo ni alzaba la voz, simplemente estaba asentado en su papel. Dio un nombre, una identidad corporativa, una razón para el acceso nocturno que era plausible, específica y expresada sin vacilación. El guardia revisó algo en su pantalla, asintió y les hizo pasar. Amara no dijo una palabra. El segundo control era un escáner biométrico. Retina y palma, ambos. Ethan. Ella se apartó mientras él lo completaba. El sistema tardó 4 segundos en procesar, 3 más de lo que debería. Observó la luz sobre el panel sin apartar la vista. Verde. El pasillo de la sala de servidores era estrecho y frío. Las instalaciones de servidores siempre lo eran, con un zumbido que más se sentía que se oía, una vibración constante de baja frecuencia que presionaba contra los oídos. Ethan se dirigió al bloque correcto sin dudar. Introdujo el código de 16 dígitos en la terminal y la interfaz se abrió. «Explícame qué estás buscando», dijo ella. «Hay 3 grupos principales de archivos», respondió él ya navegando. «Financieros, la estructura de movimientos, las entidades subsidiarias, los registros de transferencias, operativos, la unidad contratada, autorizaciones de trabajo, aprobaciones y personal». Hizo una pausa. «El tercer grupo es el que tiene nombres». Ella se colocó a su lado y observó la pantalla. Los archivos financieros. Primero, registros de transacciones que abarcaban 4 años, canalizados a través de 7 entidades subsidiarias, con nombres impecables y sin direcciones físicas. Cantidades de cientos de millones, moviéndose en patrones diseñados para parecer transferencias operativas ordinarias, hasta que se trazaba la secuencia completa y se volvía algo inequívocamente deliberado. Luego los archivos operativos, registros de unidades contratadas, autorizaciones de trabajo, cadenas de aprobación. Leyó rápido, de forma metódica, como le habían enseñado a procesar información bajo presión, no intentando absorberlo todo, sino identificando los elementos estructurales. El mismo nombre de unidad aparecía repetidamente en distintas autorizaciones, en diferentes años. Un patrón de contratos, todos autorizados a través del mismo canal interno, el canal de Hale, y luego los archivos de personal. Encontró el nombre de su padre en el cuarto documento. Marcus Brooks. Activo contratado, unidad 7. Estado. Terminado. Leyó la palabra terminado y comprendió con una claridad total y definitiva que no significaba que su contrato hubiera finalizado. La línea de autorización bajo la actualización de estado llevaba un solo nombre: Víctor Hale. Se quedó en el pasillo frío, con el zumbido de los servidores presionando contra sus oídos, mirando ese nombre junto a esa palabra, y sintió como algo completo y pesado encajaba en su lugar. No era resolución, aún no, sino conocimiento, del tipo limpio e irreversible, del que no puede deshacerse ni reinterpretarse. Ella tenía la respuesta que su madre nunca le había dado. Tenía la respuesta que la memoria USB había estado guardando en reserva. La tenía por escrito en un archivo con un nombre, una fecha y una firma. «Copia todo», dijo. Su voz era firme. Ethan ya estaba compilando la transferencia a una unidad cifrada. Ella metió la mano en la bolsa y sacó la memoria USB que su padre le había dado cuando tenía 12 años. Se la entregó sin decir nada. Él la miró. Entendió lo que era. La insertó en el puerto secundario. La transferencia duró 90 segundos. 100 segundos. La sala de servidores zumbaba. La luz del pasillo era estable y fría. Cuando la transferencia terminó, ella retiró ambas unidades y las guardó en bolsillos separados de la bolsa. No juntas. No en el mismo lugar, porque su padre le había enseñado que los puntos únicos de fallo eran la forma en que todo salía mal. Ethan envió los archivos financieros principales a Claire Dawson como un paquete comprimido, cifrado con una única línea de texto. «Esto es el comienzo. Manténlo hasta que te dé la señal». La confirmación de Dawson llegó en menos de 2 minutos. «Recibido. En espera». Se dirigieron hacia la salida. Estaban a unos 6 metros del pasillo principal, cuando el monitor del puesto de seguridad se encendió.
Todos los monitores a la vez. Ella pudo verlo desde el pasillo, y un rostro apareció en la pantalla. Un hombre de unos 50 años, delgado, con las sienes grises, con esa cualidad firme y asentada de alguien que siempre había sido la persona más peligrosa en cualquier habitación en la que entraba. Victor Hale. No estaba en el edificio, estaba en la pantalla. Acceso remoto. Miraba directamente a la cámara sobre el puesto de seguridad, lo que significaba que, en la práctica, los estaba mirando directamente a ellos. El guardia se levantó de su silla y extendió la mano hacia algo. Amara ya se estaba moviendo. Cubrió la distancia hasta el puesto en 4 segundos. Se colocó entre el guardia y aquello hacia lo que intentaba alcanzar. Y habló con una voz que no era agresiva, pero que no dejaba absolutamente ningún espacio para discusión. Siéntate. ¿No quieres esto? El guardia se quedó inmóvil. La miró a la cara y se sentó. En el monitor, la expresión de Hale no había cambiado. Estaba observando. Habló y su voz salió por los altavoces del escritorio, con la calma pausada de un hombre que creía que el tiempo estaba de su lado. Deberías haber muerto en ese callejón, Ethan. Ethan se detuvo en la entrada del pasillo y miró la pantalla. No dijo nada. Amara arrancó el cable de red de la parte trasera del monitor del guardia. La pantalla se apagó. Luego se movió hacia el panel principal junto a la puerta y desconectó el circuito que alimentaba la cámara exterior, el que había localizado al entrar. ¿Hay otra salida?, preguntó. El muelle de carga, dijo Ethan. Ya se estaba moviendo. Ella agarró la bolsa y lo siguió. Llegaron corriendo a la puerta del muelle, cruzaron el patio exterior por un ángulo distinto al de su entrada y atravesaron la puerta de servicio antes de que las luces exteriores volvieran a encenderse. Las oyó activarse a su espalda, los focos iluminando el patio de grava y el espacio vacío donde habían estado 10 segundos antes. No se detuvo. Corrieron 2 manzanas y luego caminaron, con el pulso acelerado y la respiración controlada. Mantuvo la bolsa pegada a su costado. Pensó en el rostro de Hale en la pantalla, en la calma que transmitía, en la paciencia que contenía. Había estado observando. Probablemente tenía el edificio bajo vigilancia remota. Probablemente había sabido el momento en que entraron, o casi. Los había dejado completar la descarga. Entiendo por qué nos dejó obtenerlo, dijo ella. Sí, respondió Ethan, porque cree que puede quitárnoslo antes de que lo usemos. Sí. Ella procesó eso. Tenían los datos. Tenían el contacto con Dawson. Tenían 48 horas. Más cerca de 40 en el reloj de una periodista. Y Hale sabía que lo tenían y venía por ellos. Miró las unidades en su bolsa. La USB de su padre junto a los archivos compilados por Ethan. 2 conjuntos de pruebas construidos con años de diferencia, convergiendo en el bolsillo de una chica de 17 años que caminaba por la ciudad nocturna junto al multimillonario al que su padre una vez se negó a traicionar. Pensó en lo que Hale había dicho en la pantalla. Deberías haber muerto en ese callejón, Ethan. Pensó en lo que no había dicho. Aún no sabía exactamente qué tenía ella. No sabía nada del dispositivo de su padre. Sabía de los archivos de Ethan. No sabía que Marcus Brooks, 7 años atrás, había hecho una copia de todo lo que sabía y se la había entregado a su hija de 12 años, diciéndole que esperara a alguien en quien confiara. Ese era el detalle que no había previsto. Eso era lo que iba a importar. Necesitamos un lugar seguro hasta la mañana, dijo ella. Tengo una opción, dijo Ethan. Te llevo. Ella lo pensó durante 4 segundos, evaluó los riesgos y asintió. Siguieron caminando hacia la oscuridad entre las farolas, cargando con todo lo que estaba a punto de estallar. Las noticias de la mañana los encontraron antes de que ellos encontraran las noticias. El lugar seguro de Ethan resultó ser un pequeño apartamento discreto sobre una tintorería en el extremo este de la ciudad, alquilado bajo una identidad distinta y pagado por adelantado durante un año. El tipo de lugar que existe exactamente para este tipo de situación. El tipo de contingencia que construye un hombre después de pasar suficientes años en un mundo donde los intereses de otros no siempre coinciden con su supervivencia. Amara no dijo nada cuando él la llevó allí. Lo evaluó, aprobó la distribución y durmió 4 horas en el sofá, con la bolsa bajo los pies y las vendas aún en el bolsillo de la chaqueta.
Se despertó a las 6. Ethan estaba de pie junto a la ventana con el dispositivo secundario en la mano, el rostro fijado en esa quietud particular de alguien que está leyendo algo que esperaba, pero que aún así no quería ver. Se incorporó. ¿Qué pasa? Él le pasó el teléfono. La cobertura informativa había cambiado durante la noche. Había dejado de ser una historia de persona desaparecida. Ahora era otra cosa, el tipo de historia que construye alguien con recursos y con interés en controlar el relato. 3 medios distintos estaban publicando versiones de la misma narrativa. Ethan Caldwell. Preocupaciones sobre su salud mental. Comportamiento errático en los meses previos a su desaparición. Una fuente cercana a la empresa expresando inquietud. Uno de los medios incluía una declaración de Victor Hale. Medida, sobria. El lenguaje de un hombre que comparte información a regañadientes por deber profesional. Hemos estado preocupados por Ethan desde hace algún tiempo. Esperamos que reciba la ayuda que necesita. Lo leyó 2 veces. Está construyendo una caja, dijo. Sí, respondió Ethan. Si aparezco ahora, todo lo que diga sonará como las afirmaciones de un hombre inestable. La evidencia que tengo puede presentarse como fabricada. La periodista puede ser desacreditada por asociación. Miró por la ventana. Ha estado planeando esto desde antes del ataque. ¿Cuánto falta para que quede completamente establecido? Un día más, tal vez 2. Una vez que la narrativa está insertada en suficientes lugares, se vuelve autosostenible. Hizo una pausa. Necesitábamos esas 48 horas. Puede que no las tengamos. Ella pensó en Claire Dawson con el paquete financiero. 40 horas se habían convertido en algo más cercano a 30. Aún suficiente, si nada cambiaba. Entonces su teléfono vibró. Lo había encendido al amanecer, brevemente, para revisar un mensaje de Destiny. Amara, llámame. Ha pasado algo cerca de tu edificio. La llamó. Destiny contestó al primer tono, con la voz baja y urgente. Ese registro particular de alguien que te cuenta algo que teme decir. Las palabras salieron de golpe. Había pasado por la calle Callaway esa mañana camino a la parada de transporte, y había 2 coches de policía frente al edificio, y le había preguntado a una vecina que dijo que había ocurrido un incidente, que se habían llevado a una mujer. Alguien dijo que era una emergencia médica, pero la vecina no lo creía, porque Amara dejó de escuchar el resto. Bajó el teléfono. La habitación estaba muy silenciosa. La maquinaria de la tintorería zumbaba a través del suelo. Afuera, un autobús pasó. Volvió a llevarse el teléfono al oído. Destiny, ¿qué vecina te lo dijo? La señora Albright, del 2.º piso, respondió. Tu madre no volvió anoche. Terminó la llamada. Se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos. La ira estaba ahí, inmediata, total, pero debajo se movía algo más. Algo frío y funcional que ella reconocía como la parte de su entrenamiento, hecha exactamente para esto. No para eliminar la emoción, sino para sostenerla en una mano y mantener la otra libre. Su madre no había vuelto a casa. Le había pedido que cambiara su ruta. Su madre había aceptado, pero no había dicho cuándo. No lo había confirmado, y Amara no insistió porque estaba manejando otras 17 cosas, y se dijo a sí misma que todo estaba bien, que su madre se movía con normalidad, y que ellos querían presión, no daño. Se había equivocado. Miró a Ethan. Se la llevaron, dijo. Él no fingió no entender. La miró con algo que no era exactamente culpa ni exactamente tristeza, pero vivía en el mismo lugar que ambas. Lo siento, dijo. Y por la forma en que lo dijo, ella supo que lo sentía de verdad, más allá de ese momento. Lo sentía por toda la cadena de eventos que había llevado desde sus decisiones, años atrás, hasta que su madre desapareciera de su edificio un martes por la mañana. No, dijo ella. No ahora. No fue duro, solo claro. Se levantó y se acercó a la ventana. Ocupó el lugar donde él había estado y miró la calle ordinaria de abajo mientras pensaba. Su teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Contestó. Ninguna voz. Un sonido. Movimiento. Aire. El ruido ambiente de un espacio cerrado. Luego, la voz de una mujer, firme y deliberada. La voz de alguien que elegía cada palabra con cuidado, porque sabía que alguien más estaba escuchando. Estoy bien, dijo su madre.
No estoy herida. La llamada se cortó. Amara sostuvo el teléfono y respiró. Está bien, no está herida, dijo. La forma en que dices las cosas cuando transmites la información que importa y nada más, porque no sabes quién está escuchando. Su madre estaba viva, ilesa, retenida en algún lugar, y había logrado tener 30 segundos con un teléfono que no era suyo. Su madre, que instintivamente prefería lugares con líneas de visión claras, que decía, algunas situaciones no tienen finales limpios, y aún así seguía adelante. Su madre, que nunca explicó el equipo de entrenamiento bajo la cama, ni preguntó por el USB. Su madre, que sabía mucho más de lo que jamás había dejado ver. Llegó un segundo mensaje. El mismo número desconocido. Solo texto, una dirección. Se la mostró a Ethan. Él la miró durante un largo momento. Conozco ese lugar, dijo. ¿Qué es? Una instalación industrial de procesamiento abandonada al este del distrito de carga. Su voz era cautelosa. Lleva años inactiva. Es el tipo de lugar... Se detuvo. Dilo. Es el tipo de lugar donde pasan cosas que no están destinadas a ser encontradas. Ella entendió lo que quería decir. También entendió algo más. Algo que había estado dándole vueltas desde la instalación la noche anterior. Desde el rostro de Hale en el monitor y la calma paciente en su voz. Él les había dejado llevarse los datos. Los había observado hacerlo. Y ahora les ofrecía una dirección. Quería que fueran a un solo lugar, controlado, donde él era quien manejaba las variables. Podía negarse. Podía activar a Dawson ahora mismo, enviar la señal de liberación de lo que ya se había transferido, hacer estallar la historia con lo que tenían y dejar que la reacción pública hiciera el resto. Esa era la jugada más limpia, la más segura. Pero su madre estaba en esa dirección. Guardó el teléfono en el bolsillo. Vamos, dijo. Amara era la primera vez que él usaba su nombre. Lo registró de forma distante. Vamos, repitió, pero no como él espera. Dedicó 20 minutos al plan. No porque necesitara 20 minutos, sino porque se negaba a entrar sin tener un control completo de todas las variables que podía manejar, cada salida trazada, cada ventaja preparada de antemano. Su padre no la había entrenado para ser valiente, la había entrenado para ser meticulosa. La valentía sin minuciosidad era solo una forma más rápida de perder. Ethan activó la liberación completa de los datos a Claire Dawson antes de que se fueran. No el paquete parcial que había enviado la noche anterior, sino todo. Cada archivo financiero, cada registro operativo, cada documento de personal, cada autorización con el nombre de Victor Hale. Escribió 3 frases para acompañarlo. No esperes mi señal. Publica ahora. Todo. La respuesta de Dawson llegó en 90 segundos, publicando en 1 hora. 1 hora. Ese era el reloj. Envió una copia de los archivos compilados, incluyendo el contenido del USB de Marcus, a un segundo contacto periodista. Encontró un directorio seguro de Ethan, un hombre que cubría delitos financieros para un medio nacional. Redundancia. 2 publicaciones distintas, 2 relojes distintos, 2 pares de ojos sobre la misma evidencia. Hale podía silenciar uno. No podía silenciar ambos al mismo tiempo. Entonces se movieron. La instalación era exactamente como Ethan la había descrito. Una estructura baja y extendida tras una valla de malla metálica. El tipo de edificio que en otro tiempo había albergado algo ruidoso e industrial y que ahora simplemente permanecía en el distrito de carga, absorbiendo el paso del tiempo. La valla era vieja pero estaba intacta. Las puertas del muelle de carga en el lado oeste estaban oxidadas y selladas. La entrada este, una puerta de personal junto a un foco averiado, era el único punto de acceso que mostraba uso reciente. El marco estaba limpio donde el óxido había sido removido. Ella entró por el techo. Había una escalera de mantenimiento en el lado norte, atornillada al exterior de hormigón, que conducía a una escotilla de acceso al tejado. Subió, probó la escotilla en silencio y la encontró sin cerrar. Hale quería que entraran. Se había asegurado de ello. Bajó al nivel superior de servicio. Una pasarela recorría toda la longitud del edificio, a 10 metros sobre el suelo principal, conectada a la estructura por amarres de cable oxidados y la obstinada permanencia de la construcción industrial. Se agachó en la pasarela y miró hacia abajo. La planta principal era grande,
casi vacía, con equipos antiguos en las esquinas cubiertos por años de polvo. Habían instalado luces de trabajo fluorescentes recientemente, 3 de ellas, alimentadas por batería, proyectando un círculo de luz amarillenta en el centro. Su madre estaba dentro de esa luz, sentada con las manos atadas por delante. Ilesa, como habían dicho, erguida, serena, mirando al vacío con esa expresión que Amara reconocía, la cara que ponía cuando estaba esperando. Ya había decidido cómo manejar a los 4 hombres en la sala, 2 cerca de la entrada, uno junto a su madre, uno al fondo, cerca de lo que había sido una estación de procesamiento. Hale aún no estaba allí. Trazó posiciones, líneas de visión, distancias. Identificó los soportes estructurales que podía usar. Localizó 2 corredores de sombra, áreas que no estaban cubiertas simultáneamente por las líneas de visión de los 4 hombres. Luego envió un único mensaje a Ethan, que había entrado por la puerta 2 minutos después, según el plan. 4. Madre vista. Hale no ha llegado. Espera mi señal. Respuesta. Entendido. Se movió por la pasarela. Descendió por las sombras en el extremo opuesto, usando las estructuras del equipo viejo como cobertura, y estuvo en el suelo antes de que ninguno de los 4 hombres notara que algo había cambiado. Cruzó hasta el hombre más cercano a su madre en 4 pasos rápidos y silenciosos, y ya estaba detrás de él cuando éste empezó a girarse. Lo que ocurrió en los siguientes 40 segundos no fue algo que pensara en tiempo real. Se ejecutó como se ejecutan las cosas profundamente arraigadas, a través del cuerpo, no de la mente. El resultado de años de mañanas frías en un gimnasio que olía a goma y tiza, de una voz repitiendo una y otra vez, más despacio, estás pensando en el final. 2 hombres cayeron antes de que los otros 2 hubieran localizado por completo el origen de la alteración. El tercero detectó su movimiento y se lanzó a interceptarla, y ella redirigió su propio impulso contra él, limpio y eficiente, como el agua que encuentra el punto más bajo. Sin esfuerzo, el cuarto retrocedió hacia la entrada. Ethan entró por la puerta detrás de él. El hombre se volvió. Ethan, que no era un luchador, mantuvo su posición. El hombre hizo un cálculo. Traje, de mediana edad, visiblemente herido, y se lanzó. No tuvo en cuenta que Ethan había pasado 3 días junto a Amara Brooks y había prestado mucha atención. Ethan dio un paso lateral y dejó que el impulso del hombre lo llevara contra el marco de la puerta. El impacto fue suficiente. El hombre cayó. Amara ya estaba junto a su madre. Cortó la atadura de la muñeca con la navaja utilitaria de la bolsa, y su madre se puso de pie de inmediato. Extendió las manos y le sujetó el rostro a ambos lados, como había hecho desde que era niña. Comprobando, siempre comprobando, la evaluación instintiva de una mujer que había vivido con la posibilidad de una situación así durante mucho tiempo. No estoy herida, dijo Amara. Puedo verlo, respondió su madre. Su voz era firme. Bajó las manos. Miró a Ethan, que se había acercado a ellas cruzando la sala, y algo cruzó su rostro. Reconocimiento o algo cercano. Ethan Caldwell, dijo. Él se detuvo. La madre de Amara lo miró durante un largo momento. Marcus me dijo tu nombre hace mucho tiempo, dijo. No así. No lo imaginé así. Él no dijo nada. No había nada adecuado que decir, y parecía entenderlo. La puerta principal se abrió. Victor Hale entró con 2 hombres detrás de él. Era exactamente lo que Amara había esperado y nada más. Un hombre de unos 50 años, delgado, canoso, que se movía por el espacio con la confianza absoluta y asentada de alguien que había sido la presencia más peligrosa de la sala durante tantos años que esa postura se había vuelto estructural. Miró a los 4 hombres en el suelo, miró a Ethan, miró a la madre de Amara, libre, y luego miró a Amara. «Eres la hija de Marcus Brooks», dijo. «Sí», respondió ella. «Era excepcional», dijo Hale, y por la forma en que lo dijo ella entendió que no era un halago ni una manipulación, sino un simple hecho operativo. Su padre había sido excepcional. Por eso su negativa había sido un problema que había que resolver. Sintió la ira recorrerla como una corriente eléctrica limpia. No actuó en consecuencia. «Deberías haberte quedado en casa», dijo él. «Como mi padre se quedó bajo tierra», respondió ella. Algo cambió en su expresión,
No exactamente sorpresa, más bien una reevaluación. Había esperado dolor, quizá una ira expresada hacia afuera. No había esperado esa quietud. Asintió a sus dos hombres y estos se movieron. Lo que ocurrió después no fue limpio. No fue el tipo de pelea que parece controlada desde fuera. Fue ruidosa, cercana y físicamente costosa, y las luces fluorescentes lo bañaban todo en un tono amarillo que lo hacía parecer irreal, como si estuviera ocurriendo bajo el agua. Los dos hombres de Hale estaban mejor entrenados que los cuatro que habían dejado vigilando a su madre. Lo percibió de inmediato. El primero se lanzó contra ella con la eficiencia precisa de alguien que había hecho eso profesionalmente. No con el desdén casual del hombre del callejón. Ella no lo subestimó. Luchó como le habían enseñado a luchar contra un oponente más grande y mejor entrenado. No igualando fuerza con fuerza, no intentando dominar, sino interrumpiendo. Interrumpir el ritmo, cambiar la geometría, hacer que la pelea ocurriera en un lugar distinto al que él había planeado. Recibió un golpe en el hombro que absorbió sin romper su propio impulso y utilizó la fracción de segundo que le dio el movimiento de continuación de él para cambiar por completo el ángulo. Ethan estaba manejando al segundo hombre de forma torpe, recibiendo más castigo del que daba, pero resistiendo, que era todo lo que ella necesitaba. Su madre había tomado un trozo de tubo de acero del equipo en el borde del recinto y observaba la sala con esa misma quietud calibrada que Amara ahora reconocía como heredada, no casual. Ella dejó fuera de combate a su oponente. Se giró. Hill no se había movido de donde estaba. Había observado todo el intercambio con las manos en los bolsillos de su chaqueta, y su rostro había pasado varias veces por el mismo proceso de reevaluación en los últimos 2 minutos, recalculando ante una situación que seguía siendo distinta de lo que había previsto. Ella caminó hacia él. Su mano salió del bolsillo. Ella se detuvo. Sostenía un teléfono. No un arma, un teléfono. Y en la pantalla se veía una interfaz financiera, una ventana de transferencia, una cifra con muchísimos ceros. Sea lo que sea que Ethan le haya dado a la periodista, dijo, puedo hacerlo desaparecer. Cuentas de origen vaciadas, registros de transacciones borrados. Tu periodista publica una historia sin pruebas y muere en 48 horas. Observó su rostro. También puedo hacer que tu vida y la de tu madre sean mucho más fáciles de lo que son ahora, de forma material y permanente. Ella miró la pantalla, luego a él. Tu padre suplicó antes del final, dijo Hale. Su voz era plana, informativa. Pensé que deberías saber que era excepcional. Y aún así, suplicó. Hizo una pausa. Te conviene tomar una decisión práctica. La sala estaba muy silenciosa. Pensó en la voz de su padre. Pensó en el gimnasio, en las colchonetas de goma, en siempre detecta la segunda amenaza, en la memoria USB que él había puesto en sus manos cuando tenía 12 años, en la foto medio escondida detrás del horario de clases, y en 5 años entrenando sola en una habitación por la noche porque el gimnasio había cerrado, y uno no se detiene solo porque las condiciones cambian. Pensó en lo que él le había dicho, no en el gimnasio, no durante el entrenamiento, sino una vez en el coche, de regreso a casa después de una sesión, cuando ella le había preguntado cuál era el propósito de todo aquello. El control es el objetivo, había dicho él. No el control sobre otras personas, el control sobre ti misma. Tú decides lo que haces. Nadie más tiene eso. Miró a Hale. Cruzó el espacio entre ellos en 3 pasos y le quitó el teléfono de la mano, con un movimiento tan preciso y tranquilo que él no reaccionó hasta que ya había ocurrido. Miró la pantalla de transferencia. Cerró la aplicación. Luego lo golpeó. Una vez dirigido a la rodilla, al ligamento lateral, al punto exacto que su padre le había enseñado años atrás como un golpe incapacitante no letal. Él cayó con fuerza. El teléfono se deslizó ruidosamente por el suelo de hormigón. Ella se quedó de pie sobre él. «Podrías matarme», dijo él desde el suelo. Su voz seguía controlada, incluso ahora. «Deberías hacerlo. Es la única forma en que esto termina». Ella lo miró desde arriba. Lo pensó. Fue honesta consigo misma en ese momento. No fingió que la idea no estaba ahí. Sintió todo el peso de lo que ese hombre le había hecho a su padre, a su familia, a los otros cuyos nombres estaban en esos archivos, y lo sostuvo sin vacilar. Y entonces dio un paso atrás.
Vas a pasar el resto de tu vida en una habitación de la que no puedes salir, dijo. Eso es peor. Recogió el teléfono de Hale del suelo. Lo miró y luego se lo entregó a Ethan. Asegúrate de que llegue a Dawson, dijo. Ethan la miró un momento. Luego tomó el teléfono. La noticia salió a las 7:42 de la mañana. La publicación de Claire Dawson difundió primero el paquete completo. Registros financieros, archivos operativos, cadenas de autorización, nombres. El segundo medio publicó su versión 11 minutos después. A las 8:15, otros 3 medios ya habían retomado la historia. A las 9 era la noticia principal en todos los grandes agregadores del país. Victor Hale fue arrestado a las 10:18 en un aeródromo privado a 12 millas de la ciudad, cuando intentaba abordar un vuelo charter con documentación impecable en todos los detalles, excepto por el hecho de que la persona cuyo nombre figuraba en ella había denunciado el robo de su identidad 3 años antes. Los agentes que lo arrestaron lo describieron como cooperativo. Dijeron que caminó hacia el coche sin oponer resistencia, lo cual sorprendió a algunos de ellos. A Amara no la sorprendió. Hombres como Hale no se derrumban de forma dramática. Recalculan. Él ya estaba calculando su siguiente posición. ¿Qué podía ofrecer? ¿Qué podía intercambiar? ¿Cómo moldear su cooperación para preservar J fuera una parte de lo que le importaba? Pasaría el resto de su vida haciendo eso desde espacios cada vez más pequeños y nada funcionaría como él necesitaba. Ella se enteró de todo esto después, en las horas inmediatas tras lo ocurrido en las instalaciones. En ese momento estaba ocupada con otras cosas. El nombre de su madre era Diane. Amara no había pensado en eso. No había pensado en el hecho de que había mantenido a su madre sin nombre en su propia mente durante todo ese tiempo, como si nombrarla la hiciera más frágil, más expuesta. Ahora entendía que eso era exactamente al revés. Su madre no era más frágil por tener un nombre. Su madre, Diane Brooks, había criado sola a una hija durante 5 años, sabiendo perfectamente que el mundo en el que su esposo se había movido era peligroso. Nunca había revelado más de lo que era seguro. Había puesto una mano firme sobre la de su hija en un reservado de cafetería y había dicho, tomaremos el camino largo a casa sin titubear. Y había permanecido sentada, atada pero serena, bajo una luz industrial, esperando a que la situación se resolviera. Diane Brooks no era frágil. Se sentaron en la sala de espera de un hospital mientras examinaban a Diane. No tenía heridas como había dicho, pero el protocolo lo exigía. Amara estaba sentada en una silla de plástico, con la bolsa a sus pies y la cabeza apoyada contra la pared, mirando el techo, permitiéndose estar quieta por primera vez en 3 días. Ethan estaba 2 sillas más allá. Le habían tratado las costillas, una fractura confirmada, 2 contusiones, además del ojo y las nuevas lesiones de las instalaciones. Parecía un hombre que había pasado por mucho en poco tiempo, lo cual era cierto. No llenó el silencio con palabras. Ella lo agradeció. Los archivos del dispositivo de mi padre, dijo al cabo de un rato. ¿Qué había en ellos? Todo, respondió él. Marcus documentó la operación por completo. No solo el encargo que rechazó, sino la historia de la unidad, la cadena de mando, los clientes, la estructura de autorizaciones durante años, nombres que no estaban en mis archivos, operaciones que yo desconocía. Hizo una pausa. Construyó un registro completo. Sabía que algún día importaría. Ella asintió. Pensó en un hombre que sabía que sus días estaban contados y que dedicó el tiempo que le quedaba a construir el registro más limpio posible de lo que había visto. Luego lo guardó en una pequeña memoria metálica y se la entregó a su hija de 12 años, confiando en que la conservaría hasta el momento adecuado. Ella lo había hecho. Quiero que su nombre conste en el registro, dijo, no enterrado en un archivo. Quiero qué rechazó hacer, por qué lo rechazó, qué le ocurrió. No puede quedar como una nota al pie. No lo será, dijo Ethan. Me aseguraré de ello. Ella asintió una vez y volvió a mirar el techo. Ethan dio una rueda de prensa 4 días después. Ella no la vio en directo. Se enteró después por Destiny, que le envió un mensaje de voz largo que era aproximadamente un 60% de indignación genuina y un 40% de admiración.
A pesar de todo, Ethan se había plantado frente a las cámaras y había respondido preguntas durante 2 horas, sin notas, sin abogado, y había contado toda la historia de Caldwell Technologies, de Victor Hale, de las operaciones que habían existido en paralelo a la empresa, de su propia complicidad y de las decisiones concretas que había tomado y que habían permitido que todo continuara. Nombró a Marcus Brooks, describió qué se había negado a hacer Marcus y por qué. Dijo ante todas las cámaras presentes: Marcus Brooks fue un hombre mejor que la situación en la que se le colocó, y fue eliminado por ello, y yo asumo la responsabilidad por las condiciones que hicieron eso posible. Las implicaciones legales fueron, al parecer, significativas. La reacción pública fue compleja, como correspondía a una situación compleja. Algunos le creyeron, otros no. Algunos querían que su empresa fuera desmantelada. Otros querían que fuera procesado junto a Hale. Algunos lo llamaron valiente. Algunos lo llamaban un hombre que hacía lo mínimo que debía después de años de haber hecho menos. Ella pensaba que la mayoría de esas personas tenía razón. Al mismo tiempo, dimitió como CEO la semana siguiente. También se enteró de eso después. 3 semanas más tarde, Amara volvió a la escuela. El primer día fue extraño, no porque algo hubiera cambiado de forma visible. Los pasillos eran los mismos. Los casilleros eran los mismos. Las luces fluorescentes del aula seguían teniendo ese tubo en la tercera fila que parpadeaba ligeramente cada 40 segundos, algo que siempre le había resultado extrañamente tranquilizador, de una forma que no podía explicar del todo. Destiny la encontró en la entrada principal y entraron juntas, y Destiny no hizo preguntas, y eso era exactamente lo correcto. Tenía una cosa nueva en el bolsillo de la chaqueta. Una carta, doblada, sin sellar, dejada en su puerta la noche anterior sin nombre del remitente ni dirección de retorno. La había abierto con cuidado, esperando cualquier cosa. Lo que encontró fue una sola página y una tipografía que no reconocía, con 4 nombres y 4 conjuntos de fechas. Debajo de cada nombre, una ubicación. Debajo de cada ubicación, la misma frase. Sigue activo. No Hale, no las personas ya detenidas. Algo más, algo que había estado operando en paralelo a lo que habían descubierto, conectado por distintos hilos a diferentes rincones del mismo mundo. Alguien le estaba diciendo que no había terminado. Alguien que sabía lo suficiente como para saber dónde vivía, que había decidido que ella debía saberlo. Volvió a doblar la carta, la guardó en su chaqueta y entró en la escuela. Por la tarde fue al gimnasio. Era un gimnasio distinto al que recordaba. Aquel edificio había sido transformado en otra cosa. Una cafetería o un espacio de coworking o uno de tantos usos que ocupaban los lugares que antes tenía la ciudad. Este era más pequeño, más nuevo, con menos historia. Pero el tatami olía bien. El saco de velocidad en la esquina estaba intacto, sin cinta adhesiva. Se vendó las manos en el vestuario, a la manera antigua, primero la izquierda, luego la derecha, tomándose su tiempo. Salió al suelo y se quedó de pie en el centro. Pensó en su padre. Esta vez lo hizo sin armadura, sin el compartimento controlado en el que lo había mantenido durante 5 años. Lo dejó ser real y presente. Extrañarlo, estar enfadada, sentirse orgullosa, agradecida por todo lo que le había dejado en cada forma que había tomado. El entrenamiento, el impulso, la disciplina, esa cualidad específica de quietud que había saltado una generación y había aterrizado en ella como algo que siempre había estado allí, esperando ser llamado. Pensó en Hale, diciendo que su padre había suplicado. Pensó en eso y tomó una decisión, de pie en el gimnasio bajo la luz de la tarde. No importaba. Como quiera que hubieran sido esos últimos momentos, no cambiaban lo que su padre había hecho. Había rechazado eliminar a alguien que merecía vivir. Había construido un registro que sobrevivió a quienes intentaron borrarlo. Le había dado a su hija todo lo que necesitaba y había confiado en que sabría qué hacer con ello. Y había tenido razón. Adoptó su postura, inspiró por la nariz, soltó el aire despacio. Empezó. Las combinaciones surgieron a través de su cuerpo, desde un lugar más antiguo que el pensamiento, aquello que permanece cuando todo lo demás se ha despojado, la disciplina que no sabe irse una vez que se ha aprendido de verdad. Se movió a través de las secuencias familiares,
y luego más allá de ellas, empujando los límites, aumentando la velocidad, encontrando el borde de lo que sabía y presionándolo desde dentro. Trabajó hasta que la luz que entraba por las ventanas altas se volvió dorada y luego desapareció. Cuando se detuvo, respiraba con dificultad, los hombros le dolían, y por primera vez en 3 semanas se sentía como ella misma. No intacta. No estaba intacta. Sabía que había aprendido lo suficiente sobre cómo funcionan las cosas como para entender que atravesar algo real deja marcas que no desaparecen del todo. Pero seguía siendo ella misma, anclada en su propio cuerpo, en su habilidad, en su comprensión de lo que era capaz de hacer. Se sentó en el tatami y miró la carta en su chaqueta, los nombres, las ubicaciones. Pensó en lo que venía después. Algunas luchas no terminan, oyó decir a su padre. Su voz era clara. No la había escuchado así de nítida en años. Simplemente te haces más fuerte para la siguiente. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo. Se levantó. Se fue a casa. Si la verdad sobre alguien a quien amabas fuera enterrada por la misma persona a la que salvaste, ¿seguirías eligiendo la justicia por encima de la venganza? Si esta historia te atrapó, dale like y suscríbete. Contamos historias que no te sueltan.